Nos encontramos con mi parte de la entrevista. En esta ocasión voy a entrevistar a María Antonia Pereira Betancor, que si bien es conocida por tener un cargo político en estos momentos, ella en este caso está aquí porque es una enamorada de Fuerteventura, conoce mejor Fuerteventura que la mayoría de las personas residentes actualmente y nos va a contar las impresiones que ella ha tenido de esta isla. Hola, muchas gracias ante todo por concederme esta entrevista. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste Fuerteventura? Lo que yo recuerdo es estudiando en el instituto con 13 años, algo así, que una profesora organizó un viaje a Fuerteventura y fuimos. Nos quedamos en una residencia escolar o en un instituto, en unas colchones, y hicimos varias excursiones. Y de esa salida tengo unos recuerdos muy fijos de los paisajes que vi. Por ejemplo... ¿De qué año estamos hablando? Perdona que digas la edad. Pues no lo sé. No, tengo 63 años, nací en 1957. Ajá. Y no sé en qué año fue, en los 60. O sea, mucho antes del boom del turístico. Sí, claro, sí. Por ejemplo, recuerdo que en una de las iglesias, me parece que fue o en Pájara o en Betancuria, habían palomas en el interior, estaba mal conservada, o unas plantaciones de piteras en Villaverde, porque nunca me había fijado que aquí habían piteras, y allí ahora ya sé que el Mando Económico de Canarias plantó en las dos islas para fabricar hilo de pita, ¿no? Sí, pero que resultó ser un mal negocio para mucho trabajo, para luego de crecimiento lento, para luego obtener un material que era muy barato, ¿no? Vale, y entonces la Fuerteventura de aquella época, que era eminentemente rural, agrícola, ganadera, con muchas cabras en todos los sitios, ganado y cabras sueltas, sí. Tiene una raza autóctona, ¿no? La raza majorera. Sí, hay una cabra muy adaptada, con muchas características para hacer físicas, para hacer frente, ¿no? a la aridez y a la sequedad, que tiene unas glándulas que filtran el agua salada y además que da una buena leche densa con un montón de propiedades. Aparte de la cabra, también en Fuerteventura tenemos el burro majorero, el camello casi que también se lo hubiesen nombrado camello majorero, que luego al final fue canario. Aparte, ¿tienen algún otro animal que te suene que sea autóctono? No, bueno, compartido con Lanzarote, muchísimo, pájaros y aves tienen pues dos tipos de pardelas, Puffinus olei y Puffinus olsoni. Una de ellas vive en el periodo aborigen, porque aparece en los yacimientos arqueológicos con muestras de comido, ¿no? Y centrándonos en lo que ha sido tu faceta de los últimos años, que es la investigación arqueológica, de la que eres un excelente exponente. Te has recorrido casi todo el norte de África, conoces yacimientos casi vírgenes, has descubierto cosas por ti misma y sé que tienes una especial predilección por un monumento natural ubicado casi en el centro de la isla, ¿no? En la parte norte, ¿te refieres a Montaña Tindaya? Sí, a Montaña Tindaya. Sí. Tengo entendido que has descubierto tú misma podomorfo. Sí, pero más que descubierto, porque ya la población aborigen lo había hecho y lo conocía, localizar, sí. Exacto. Es que durante 9 años redactamos la Carta Arqueológica de Fuerteventura y es la primera vez que se acometió un trabajo en el territorio de forma extensiva, ¿no? Un día empezamos por Corralejo y acabamos 9 años más tarde por Jandía. Entonces eso te permite conocer o localizar, mapear un montón de enclaves arqueológicos excepcionales, entre ellos Tindaya, porque una vez, bueno, yo me acuerdo que estudiando en Las Palmas salió, creo que fue en el 78 o algo así, salió publicado un artículo de Tero Brito y de Pedro Carreño, donde era la primera vez que se publicaba la existencia de grabados podomorfos en Tindaya. Y esa noche una hermana mía, un amigo
y yo cogimos el barco para el día siguiente subir a Tindaya y ver los grabados, ¿no? Producto de ese viaje guardo unas fotos pequeñas en blanco y negro porque me pareció, no sé por qué me llamaba tanto la atención, ¿no? Que alguien grabara siluetas de pies, ¿para qué, no? Pero lo cierto es que me encantó y luego ya años más tarde se nos hizo de noche en la montaña y con la linterna vimos que habían siluetas, representaciones de pies que Marian Cortés en su trabajo no había registrado. Okay. Eso lo que nos permitió fue empezar las prospecciones de manifestaciones rupestres durante la noche con luz rasante, fluorescente rasante. Y así, por ejemplo, hemos localizado un número cerca de los 300 siluetas en Montaña de Tindaya, Barranco del Cavadero, Montaña del Sombrero, Las Peñitas, el Morro del Humilladero, una cantidad. ¿Y todas esas manifestaciones están al aire libre? ¿Están protegidas? ¿Están en buen estado? ¿O la gente...? No, están al aire libre, todas. Están en muy mal estado, además están en situación de peligro algunas de ellas. Y a veces son conocidas, otras veces no. Por ejemplo, en el Morro de los Risquetes, arriba de los Podomorfos, se puso no hace muchos años una torre de alta tensión. Y en Montaña de Tindaya el pisoteo y el excesivo tránsito por la montaña también hay, y el machaqueo voluntario, ¿no? El hacerse, pues de hecho en la montaña no queda ningún grabado en piedras exentas, en piedras movibles. Y antes, en el pasado, hay cerca de 50 grabados que estaban en ese tipo de piedras. ¿Y la población, por ejemplo, de Tindaya es consciente de lo que tiene? ¿La gente de allí sabe el valor o...? Pues hay gente que sí sabe del valor y que exige su conservación, y hay otra gente que lo valora con un criterio de monedas, ¿no? Sí. Si esto es tan valioso, vamos a hacer o la obra de Chillida o cualquier otra explotación que pone en riesgo la conservación de los valores arqueológicos, porque los grabados no están solos, hay un registro fértil del suelo. Cada vez aparecen más, pero porque la erosión de los sedimentos arqueológicos se va deteriorando. Y Chillida, nos encontramos con Chillida, que aparece ¿cuántos años hace que llegó este hombre por aquí o que lo mandaron llamar para hacer una obra mega faraónica de la que no se sabe ni si va a tener consistencia, puesto que ingenieramente no parece ni que tenga demasiada lógica? ¿Cómo va este tema? ¿Va a seguir para adelante? Pues está olvidado desde hace mucho tiempo. ¿Olvidado ahora lo que y queda, trancado? Para mí olvidado y acabado. Fue una idea de alguien. De todas formas, el equipo que llama a Chillida lo llama para restaurar las canteras ya existentes. Pero Chillida, el día que llega, dice que no le interesa eso, que lo que le interesa es la montaña, porque años antes se había inspirado en un poema, ¿no?, de Jorge Guillén, donde dice que lo profundo es el aire y quiere meter el aire dentro de la montaña, para así tener constancia, experimentar lo pequeña que es o que somos los seres humanos ante la naturaleza. Entonces, idea un proyecto que el proyecto en sí elabora una idea cuyo proyecto habla de significativas incertidumbres, ¿no? No sabe de hecho ya no es la idea de Chillida, que era de cubos de 50, sino son cubos de 30 y además recubiertos con una estructura de hormigón armado. Bueno, entonces nos alegramos de que esa obra esté olvidada. ¿Te sientes especialmente orgullosa de algo? ¿De por qué se olvidó? Bueno, me parece que hemos ganado mucha experiencia, ¿no?, en la lucha desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural más larga que se ha desarrollado en Canarias, que supera la lucha y la victoria para no urbanizar Veneguera. Eso sí me encuentro orgullosa. Hay una parte donde no sé bien calibrar si la obra fracasa por la presión que hemos hecho para que no se haga o por la incapacidad que ha tenido las distintas administraciones para hacerla. Okay. En ningún momento consideré, y esto es duro de decir y de escuchar, en ningún momento consideré
que el gobierno, los diferentes gobiernos que se han sucedido, tuvieran la capacidad para hacer la obra de Chillida, por la complejidad que conlleva. Vale, de todas maneras, ¿qué futuro cercano se le ve a esta montaña? ¿Hay alguna manera de que se pueda visitar, no sé, estilo el hierro, los podomorfos no, los grabados que hay en el Julán, que hacen excursiones programadas con su guía, con su correspondiente también tiendita de souvenir? O sea, ¿hay algún sistema del que se pueda beneficiar tanto la gente de Fuerteventura como los visitantes, que podamos ver lo que hay ahí de alguna manera oficial? Sí, esa es la idea, pero con una diferencia notable. Si vas al Julán, durante el día puedes ver las inscripciones y todos los motivos que se han grabado sobre la colada lábica. Si durante el día visitas la montaña de Tindaya, no puedes ver podomorfos porque están muy mimetizados con la superficie de la tierra. La idea del gobierno es que en estos momentos estamos acabando el estudio que a petición del Cabildo hemos hecho para ver si existen manifestaciones patrimoniales en la montaña que no están protegidas, y existen y muchas, teniendo ese informe como base. Bueno, son dos informes, uno del patrimonio arqueológico e histórico y otro del patrimonio etnográfico. A final de año tenemos los dos proyectos, se les facilita al Cabildo y se le insta a declarar la totalidad de la montaña bien de interés cultural. En el caso que no lo hagan, a los 2 meses el gobierno debe hacerlo. ¿Por qué no se puede visitar la montaña? Primero, porque en la zona cercana a los grabados, además hay del suelo fértil, hay acumulaciones de piedra, que es una tipología arqueológica de un yacimiento con una función cultural. Los 3 sondeos que se hicieron en la montaña dejaron de manifiesto que esas acumulaciones de piedra están formadas por unos depósitos importantes de ceniza y de miles y miles de fragmentos de huesos ovicápridos que fueron quemados y posiblemente comidos. Y, el Diepo de los Majos, perdona. Sí, claro. Vale. Es que en Tindaya solo hay material aborigen. Solo la población aborigen subió a Tindaya. Pudo subir mucha gente, de hecho, estoy segura. Pedro Carreño Fuentes, que cuando subió y se dio cuenta que habían estas siluetas que en principio no identificó como representaciones de pie, antes que él debió subir mucha población, pero no para solo como lugar de tránsito para el ganado o para la práctica ganadera, ¿no? Entonces hay una cosa importante que es Tindaya debe difundirse con unas visitas guiadas excepcionales durante la noche, por ejemplo las noches de luna llena, y durante el día establecer un centro de interpretación para que las personas conozcan el patrimonio, lo valoren y lo comprendan. Y viendo las características que tiene la piedra, que se folia fácilmente, entenderán que no es posible visitarlo sin dañar. Eso es uno de los proyectos que tiene el gobierno. Otra es la digitalización, que se ya está acabado, de todas las manifestaciones rupestres de Tindaya, y otra es un proyecto de restauración y conservación de los grabados, que se hace el próximo año porque no ha habido tiempo material para hacerlo. En esta época no se puede hacer por las condiciones climáticas, pero lo haremos el año que viene. ¿Y también tiene marcadores ahí, marcadores de las distintas estaciones? ¿Hay algún como tipo, no sé, risco caído? ¿Hay algún marcador donde se vean? Se tienen en cuenta los eventos celestes. El 80% de las siluetas de pie están orientadas al solsticio de invierno. Con menos de medio grado está el Teide, el pico Teide, que se ve visible desde la cima, y el pico de las Nieves en Gran Canaria. Pero es un lugar que hemos interpretado, teniendo en cuenta la orientación de los grabados, como un lugar de potenciador de la lluvia. Se sube a Tindaya o se graban los podomorfos con una orientación precisa cuando empiezan las lluvias. Y eso sería el 80%, y el 20% restante son en los paneles donde existen varias figuras de pie y se orientan pues al norte, al sur y al este. Muy bien, bueno, pues nos vamos hacia el sur. Otra zona que tiene especial fascinación
Se llama Casa Winter. ¿Conoces la Casa Winter? Ah, sí, sí. ¿Y sabemos exactamente qué año se construyó? Porque ahí parece que no se ponen de acuerdo. Parece que los ayuntamientos en aquella época no se registraban las edificaciones y la gente no se pone de acuerdo si son leyendas urbanas. Se construyó después de la guerra, antes de la guerra, fue un entorno nazi, quirófanos, salas de operaciones. ¿Qué hay de cierto? Pues no lo sé, yo la he visto, la he visitado en varias ocasiones, incluso en la década de los 70, pero es un tema que no controlo, es fascinante, con todos los avistamientos de submarinos alemanes, de cuando aparecieron 2 por la playa, y mucha información de esta, pero no la he contrastado. Pero sí que conoces la gente, o sea, los dueños, los herederos de ese señor Winter, sí que tienes un poco localizado, aunque no nos vayas a decir dónde están, pero sí sabes un poco de la familia, ¿no? Por dónde bueno, sí, pero es una familia muy conocida, ¿no? Bueno. Digo que los hijos son ya personas mayores, pero que sí que algunas de ellas están en las islas y que están metidos entre nosotros, a lo mejor con cambio de denominación, cambio de identidad. Sí, bueno, no, seguramente que en Lanzarote y en Fuerteventura no hay ninguna de ellos. Bueno, ¿también tiene algún proyecto para esta casa o es algo privado? No, por parte ni a nivel personal ni a nivel del gobierno. Bueno. Pues de todos estos años que has ido a Fuerteventura, ¿tienes alguna anécdota con gente mayor que tenga especial relevancia, que nos puedas contar? Gente a lo mejor del Cotillo que conociste, pues dadas las distancias que había en Fuerteventura, la falta de medios de transporte. Me comentaban gente de que a lo mejor del norte y del sur, pues la gente no tenía tanto contacto, no se conocían. A lo mejor la gente del norte tenía más contacto con la gente de Lanzarote que con el mismo sur. Sí, bueno, eso pasa en muchas islas, ¿no? En la aldea la gente cogía el barco para ir a comprar a Tenerife, ¿no? Y no a Las Palmas, a Santa Cruz y no a Las Palmas, pero porque era más fácil moverte en barco que no atravesar los restos de la aldea, ¿no? Pero en Fuerteventura sí, fueron 9 años muy intensos de salir todos los días, incluidos sábados y domingos, y me parecía un trabajo increíble que además te pagaban por eso, y era buscar las huellas, ¿no? Buscar el rastro de gente de un pueblo que vivió y averiguar qué nos queda de ellos, ¿no? Si nos sentimos hermanas, primas o somos perfectas desconocidas de la población aborigen. Entonces conocimos, porque redactamos la carta arqueológica y etnográfica, y conocimos, o bien grabamos a muchas personas que tuvieron una relación de medianería con Winter, ¿no? Entonces, ¿y cuál era el régimen de acuerdo económico, ¿no? De todos los quesos que tenían que darle a Winter, cómo controlaba la producción de cada una de las cabras y cómo a veces, por ejemplo, cerraban el sitio donde acordaban y la Guardia Civil venía a darle paliza a quien había dado un queso menos o cosas así, ¿no? Gente que vivía en una situación de extrema pobreza, ¿no? Donde no se tenía que comer, donde se comía recolecciones, alimentos de la recolección terrestre y marina, y donde Winter ejerció un sistema muy férreo, ¿no? para sacar el máximo provecho económico, ¿sí? Después, por otra parte, te dicen de la escuela, de la iglesia y cosas así que hizo de forma comunitaria o algún comedor, pero luego en el trato personal con los ganaderos de Jandía sí que escuchamos cosas muy desagradables. Bueno, continúa. Y en todos estos años que has estado visitando Fuerteventura, has estado en contacto con la población local, ¿te ha impactado o tienes alguna anécdota especial con alguien de la población autóctona de la isla que te haya sorprendido de alguna manera? Bueno, recuerdo una anécdota. De todas formas, todas mis relaciones personales y de amistades eran con gente de la isla, ¿no? Entonces, tengo una vecina, durante los 9 años viví
en el barrio del Charco y tenía una estrecha relación, ahora ya no porque está ingresada en un centro, pero una estrecha relación con una mujer extremadamente guapa, amable, sabia, que no se había movido del Cotillo y del puerto de Rosario, ¿no? Solo fue una vez para intentar trabajar en los tomateros de Gran Tarajal y no volvió. Entonces, con nosotras o conmigo hacía muchas excursiones y una vez había llovido y fuimos a la presa de los Molinos, que es una presa pequeña, muy pequeña, y ella empezó a llorar porque nunca se imaginó que en el mundo hubiese tanta agua junta. Entonces me llamó, era una presa que era nada, que tiene poquísimos metros, ¿no? Tampoco estaba llena. Me llamaba la atención cómo alguien viviendo en una isla desértica, seca, árida, yo también soy de una isla con características similares, ¿no? Pero no somos capaces de imaginar que en otras partes del mundo hay kilómetros y kilómetros de agua dulce, a la que no tenemos acceso, por supuesto, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, tenía mucha devoción, le gustaba mucho ir a la fuente del Junquillo, que es un agua muy salobre, porque decía que para ella se sentía bien. Entonces todos los meses íbamos con un montón de vasijas para llenarla de esa agua que ella se bebía y se sentía bien. Ese ritual de ir a la fuente, ¿no? Donde había un chorro permanente en ocasiones, ¿no? La mayoría de las veces, sí, pero de agua que incluso amarga, ¿no? Que a mí me costaba bebérmela, pero ella la encontraba tan sana y tan espectacular porque salía de la tierra. Y aparte de eso, que ya que estamos, ya que ha tenido una relación, digamos, histórica con Lanzarote, durante las erupciones volcánicas, aunque me saca un poquito de tema, durante las erupciones volcánicas de aquí, mucha gente se desplazó a Fuerteventura. La parte norte de Fuerteventura también nos recuerda un poco a la gente de Lanzarote, La Sombrera y demás. Parece que también ha sido de vuelta, que los pobladores de Papagayo también fue gente que vino de Fuerteventura. Sí, sí, yo creo que históricamente ha habido un tránsito de personas, sobre todo, bueno, en los dos ámbitos, personas pudientes y no. La Rosa de los Negrines, por ejemplo, en La Oliva o en Tindaya, ¿no? Al pie de Tindaya, la propiedad es de gente de Lanzarote, ¿no? Y luego, bueno, hay un tránsito como un itinerario, ¿no? En la costa de Fuerteventura, que se traspasa y van a Lanzarote. La gente que crea Papagayo, Playa Blanca, son gente de Fuerteventura, ¿no? Majorera. Incluso Toñito Alfarero pues procede de La Graciosa, y la gente marinera que tiene más facilidad para cambiarse de una isla a otra. ¿Pero por qué iban? ¿Por el tema de la pesca? Porque sí. Entonces iban siguiendo los bancos de pesca. Los bancos de pesca y sí, claro. La gente, por ejemplo, desde el Cotillo, Majanillo, Charco Bristol, Corralejo, Punta Salinas, hasta llegar a Puerto Rosario, La Torre, y luego pasaban también a Corralejo, a Papagayo. De hecho, la familia que yo tuve mucha relación, porque era mi familia casera, que proceden del Cotillo, sus antepasados habían seguido esas rutas, ¿no? Y de hecho, a mí no me extraña, ¿sabes? Que el único caso de donde una tribu aborigen puebla las dos islas es Lanzarote y Fuerteventura, que comparten tribu, ¿no? Gentilicio. Entonces, la relación, a lo mejor es por la cercanía, pero la relación ya en la época aborigen, el sur de Lanzarote se parece más, todo el comportamiento y toda la escritura que hay se parece más a Fuerteventura que al norte de Lanzarote. ¿La escritura te refieres en los grabados que han aparecido en los grabados rupestres líbicos latinos? Ajá. El Lanzarote y Fuerteventura, como se pobló en origen, la población nativa es la misma tribu, la tribu Mase, tiene un conjunto de características que comparten y que eso es peculiar dentro de la arqueología canaria. Por ejemplo, se vive en casas hondas, los efequén, los lugares de culto, los grabados podomorfos solo están aquí, el tofio o tabajaute, ¿no? Una vasija de ordeño,
pues se llama igual. Entonces, esas características que no están en otras islas nos hablan de una tribu única, pero que después se comporta en el terreno de forma diferente, atendiendo a las diferencias geográficas de una isla a otra. De todas formas, parece que no hay vestigios de que utilizaran la navegación en tiempos aborígenes, me refiero. No, son tribus bereberes, posiblemente traídos, deportaciones del Imperio Romano, pero son tribus del interior, no conocen la navegación. Y entonces, cuando se dedicaban a la pesca, en un principio no se adentrarían demasiado en el mar, sería pesca de costa, sí, claro, de tierra. Sí hay referencias de un tránsito, por ejemplo, de una mujer que subida a Odres va de La Gomera a Tenerife, o de Fuerteventura a Lanzarote. Mejor de Lanzarote a Fuerteventura pudo alguien con relativa facilidad ir apoyado en esos Odres, ¿no? Pero no era una comunicación diaria ni frecuente, ni que estructurara su vida atendiendo al trasvase de población. ¿Alguien de especial relevancia? Bueno, a Fefita del Valle Santa Inés, a Juan Betancor, de romances, ¿no? En Camanita. Hablemos entonces de gastronomía. ¿Qué conoces de los quehaceres majoreros? ¿Conoces a alguien con una buena mano para la comida? Bueno, Mariquita Hierro, por ejemplo, que íbamos con relativa frecuencia a comer a su casa el caldo de pescado. Pero de la comida, yo tengo preferencia, por ejemplo, por los mejillones secos, las lapas secas, el pulpo seco. Me parece que son productos súper sabrosos, ¿no? O por lo menos a mí me encanta todo lo que sea, bueno, la pota, todo lo que sea los tollos, pero ahí en Fuerteventura esos concheros, ¿no? De toneladas y toneladas de cáscaras de lapas, de mejillones, pues da a entender que buena parte de la alimentación se sustenta en la recolección marina y en el pescado, pero sobre todo en la recolección marina. Sí, conocemos a los buenos haceres de Mariquita Hierro, su fama traspasa la isla. Sí, porque es muy entrañable, porque no solo se trataba de comer, ¿no? de alimentarte, sino que te invitaba a su casa. Comías en su casa, en su patio, y al lado estaba la cocina. Entonces son ejemplos así, ¿no? Cuando no hay lugares comerciales donde ir a comer, pues se comía en las casas, igual que en Cuba, ¿no? O en el Sáhara. Y es una comida extremadamente sabrosa, ¿no? ¿Mucha carne de cabra también? También. Bueno, la carne de cabra me parece exquisita, ¿no? En todos los sitios, en el Ajares, en Tuineje, en Pájara, que la preparan súper bien. La mejor comida, la mejor carne, sí, yo como poca carne, pero en las apañadas, por ejemplo, que son encuentros de ganaderos para coger las cabras para distintas finalidades, para trasvase, para matarla, para llevársela a la iglesia o para castrar a los machos. Me acuerdo de una de las apañadas, yo he ido a todas las apañadas que se celebran en la isla, pero hay unas muy espectaculares como las de Jandía y otras pequeñas como Melindraga o Monteagudo, ¿no? Pero una vez, en algunas veces la apañada acaba con comida, ¿no? Con asadero, y en un jergón de colchón se asó un par de machos castrados solo con un poco de sal, y es la comida más exquisita de la que yo tengo memoria. Más natural. ¿Se siguen celebrando entonces las apañadas? Sí, con otro carácter, con otra frecuencia, pero sí, las apañadas son el dispositivo regulador de las cabezas de ganado, ¿no? Y es una organización ancestral donde hay una figura relevante, el comisionado de costa, ¿no? Donde es una persona tiene que ser muy respetada, caracterizada por su buen hacer, por su criterio de equidad,
donde se solucionan cualquier asunto que hay relacionado con el ganado intensivo y extensivo de Fuerteventura. Parece que se están volviendo a ver cabras por esos campos, porque durante la última crisis, que era muy común ver cabras por cualquier lado, pues durante esa última crisis desaparecieron. Parece que la gente las robaba o algo para comérselas, pero parece que ya se está volviendo a ver otra vez las cabras por esos campos majoreros. Preciosas. Sí, a mí lo que entiendo es que las cabras sueltas, las cabras fulas o las cabras guaniles, ¿no? Guaniles o las sitiadas incluso, ¿no? Esas cabras no hacen tanto daño, no hay una presión en el medio sobre esas, sino son los ganados de miles de cabras que pastan siempre por alguna zona, que combinan su alimentación natural con otra que está dentro de los corrales, y esa sí que ejerce presión. Pero no hasta no hace mucho se contabilizaban 60.000 cabras en Fuerteventura, que es la cifra justa que da el libro de la conquista, Le Canarien, que había de cabras en la época de 1402. Otra época especialmente difícil en Fuerteventura fue cuando llegaron los legionarios, que parece ser que les cambió profundamente las costumbres de la gente. Sí, fue un cambio, un choque muy fuerte, porque hasta ese momento Fuerteventura se caracterizaba por ser un pueblo muy pacífico, sin grandes altercados, y la Legión añadió dosis de agresividad en los lugares comunes, ¿no? de bares, de restaurantes. Nosotros, por ejemplo, nuestro mayor temor cuando la redacción de la carta arqueológica es encontrarnos con militares en el campo, porque éramos 6 personas que nos dispersábamos atendiendo a unos criterios cartográficos, íbamos solas. Y pasó cosas muy, muy desagradables, ¿no? De encontrarnos a gente que desertaba en el interior de una casa que estábamos fichando, ¿no? O gente que desertó con armas. Y por ejemplo, los fines de semana sí que la población civil se acostumbró a salir de noche por cuestiones de ocio a la hora que la Legión entraba, ¿no? ¿Sí? Y luego la Legión entraba a los cuarteles a una hora determinada. Qué curioso, ¿no? Sí, porque era lo que te permitía a ti, lo que te garantizaba que en la cafetería o en el bar o en la sala de baile o cualquier otro sitio, las verbenas, no íbamos a encontrarnos con la Legión. Incluso cuando prospectamos el campo de tiro, cada una de nosotras iba acompañada de dos legionarios. Y eso fue un poco así como bastante desagradable, porque justo en diciembre, cuando acabamos la carta arqueológica del campo de tiro, al poco tiempo una de las personas que nos acompañó mató a un mando, ¿no? Y iban con nosotras y el ejército no les daba comida, ¿no? Estamos todo el día y algunas personas le llevaban para ellos, ¿no? O sea, que ustedes iban a trabajar guardados por el lobo. Bueno, sí, es que es la condición que nos pusieron para prospectar el campo de tiro, porque hay zonas minadas, ¿no? Era que fuéramos acompañadas del ejército. Y así la hicimos, ¿no? Hay una zona, el Jable de 8, que no pudimos porque es Jable y sí que es un blanco importante, ¿no? De las maniobras militares. Ahora se han acentuado, ¿no? Bueno, hace un tiempo que está la OTAN ahí, ¿no? Como este año, ¿no? Entonces es unos territorios que como están minados en algunos terrenos, pues era imprescindible ir con ellos, pero sí, era... ¿Y cómo está la carta arqueológica en esa zona? ¿Hay yacimientos importantes? ¿Están conservados? ¿Los han destruido jugando? Hay de todo, hay bien conservados, como las tumbas del Cantil, hay otros destrozados, y hay por el vallado, por ejemplo, o por el trazado del límite, y hay otros que han sido bombardeados, como las casas de las Salinas. ¿Pero hoy en día tienen conciencia o...? No, ellos tienen un documento que es la carta arqueológica que hicimos, pero justo en estas semanas estamos negociando un convenio con el Ministerio de Defensa y estamos redactando un proyecto para que
para volver a hacer, para puntualizar más esa carta, ¿no? Porque es imprescindible. O sea, que tienen que volver a entrar en el campo. Sí, claro, sí. Porque, por ejemplo, la cueva de Trequetefía, la cueva, perdona, de Trequetefía, Trequetefía, un yacimiento aborigen que ha sido 2 veces bombardeado. Entonces, en vez de disparar ahí, disparen en 40 metros distintos, ¿no? Claro. O, sabes que hay muchos sitios que sí que están destrozados, pero no solo, ¿sabes? Que ahora vemos que es el campo tiro, pero cuando hacíamos la carta, toda la legión estaba en cualquier sitio. Bueno. El terreno de maniobras era Fuerteventura y estaban también en el mismo pueblo, de noche haciendo maniobras en el mismo pueblo. Impresionante. Bueno, Nona, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que te estamos ocupando un día libre tuyo y te deseamos lo mayor de los éxitos en tu andadura, porque será nuestro éxito también. Gracias. Nada, muchas gracias y un placer.